Bueno, y nos encontramos en compañía de la doctora Verónica Molina. Ella es médica cardióloga, consteladora familiar, conferencista. Ya a esta altura está dando conferencias, talleres por todos lados. Le damos la bienvenida a Sexto Sentido, a Metamorfosis. Y bueno, hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lore, muchas gracias. Bueno, desde Buenos Aires nos estás acompañando ahora, ¿no? Desde Buenos Aires, sí. Bueno, Ah, es un gusto y no es la primera vez que nos acompañas, así que ya sos como de la casa, digamos. sí, es. Como dicen en las instituciones, personal de la casa tiene prioridad, ¿viste? Bueno, gracias. Bueno, los temas tan interesantes que siempre nos acercan, nos abocan, que tienen que ver con esto de, bueno, aprender a vivir mejor o aprender a vivir bien. La verdad que hay varias concepciones, pero como para darle un poco la introducción a esto, vamos a estar charlando sobre el cuerpo, el dolor, las enfermedades familiares, todas estas cuestiones que nos vienen de nuestros antepasados, de nuestra historia. Pero sería conveniente que nos cuentes así de manera breve para quien por ahí no conoce de lo que se trata constelaciones o este sistema familiar, de cuál es la mirada que se tiene, Vero. Sí. Bueno, mira, la mirada sistémica en general, de lo cual también se nutren las constelaciones familiares, entiende que no podemos entendernos o mirarnos o comprender lo que nos sucede a las personas como individuos aislados, sino que somos parte de una red mucho más amplia, una red que por momentos conocemos, como nuestros padres, nuestros hermanos, el lugar donde nacemos, pero quizás una red mucho más grande todavía que a veces no conocemos o no tenemos en cuenta, como son los padres de nuestros padres o los abuelos de nuestros padres, la tierra de la cual vienen nuestros anteriores, sus culturas, su idioma, y muchas otras personas que pueden de pronto interceder en el destino de la familia, a veces para bien, a veces para mal, y cambian de esa manera el destino. Todos ellos pertenecen a la familia y vemos en el trabajo con constelaciones familiares que muchas veces lo que nos sucede en el presente es un reflejo que no sabemos en el momento, no nos damos cuenta, hay que hacer una búsqueda para darse cuenta de esto, es un reflejo de situaciones que han vivido nuestros anteriores y que han sido muy difíciles o muy dolorosas o han quedado irresueltas o de alguna manera atascadas en sentimientos hostiles, ¿no? Como puede ser el dolor o el enojo o la violencia o el reclamo. Entonces, de alguna manera cuando esto sucede, el amor en la familia no fluye sanamente y esto se trasluce en situaciones del presente. Claro, o sea que vos decís, desde lo que uno sabe, desde lo que uno conoce, hasta lo que desconoce, todo está generando esa influencia. Así Sí, no haya ningún tipo, digamos, de vínculo aparente. sí, claro. Es decir, consideremos que lo que ya descubre Freud en el siglo pasado, que él denomina el inconsciente, es un espacio que tenemos todas las personas y en la mirada sistémica este espacio confluye en toda la familia y un inconsciente familiar también. En ese espacio inconsciente no existe lo que no se sabe, todo está ahí, todo lo que ha sucedido en la propia vida y en la vida de la familia, en la historia de la familia. Entonces, lo que nosotros sabemos de nosotros es bastante restringido en relación a lo que realmente ha sucedido en nuestra propia historia y así lo podemos mirar en la familia también. A Claro. veces de pronto nos olvidamos, por ejemplo, de lo que sucedió en nuestra primera infancia. Nadie tiene recuerdos de, no sé, de cuando era bebé, ¿no? Sin embargo, en los trabajos y en los procesos terapéuticos en general muchas veces empiezan a aparecer asociaciones o algunos recuerdos, imágenes que coinciden con esa etapa. Es decir, en un espacio nuestro que está en la memoria, que está en el alma, que está en el cuerpo, bueno, que llamamos el inconsciente, todo queda grabado y guardado y Claro, tiene efecto en el presente. claro, claro. Esto es un poco a lo que se le llama por ahí como esto de la conciencia colectiva. Claro, la conciencia colectiva es lo que crea Jung, él lo denomina así,
que es digamos, es un poco una reacción o una manera de mirar un poco diferente a la que proponía Freud en su momento. Jung era un discípulo de Freud. Y Jung dice, no estamos solamente marcados por papá y mamá, o por lo que sucedió en nuestra familia primaria. La cultura nos marca. Nacer en una situación de guerra no es lo mismo que nacer en una situación habitual. Nacer, no sé, en el medioevo no es lo mismo que nacer ahora. Es decir, hay algo más grande que papá y mamá que también nos determina y que de pronto lo olvidamos o no sabemos que esto pasó, pero esto forma parte de un inconsciente que nos reúne a todos los seres humanos. Es decir, cuando nosotros en este momento, en el año 2016, imaginamos, por ejemplo, el medioevo, todos imaginamos algo parecido. Claro. O cuando nosotros imaginamos la muerte, así también lo fue describiendo Jung, ¿no? Él dice, cuando las personas imaginan la muerte en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, todos dicen algo parecido, ¿no? Hablan del túnel, de esa experiencia de paz, de bienestar, todos dicen algo parecido. ¿Por qué? ¿No? Hoy en día podemos decir, bueno, porque hay mucha comunicación y lo que dice una persona en Japón lo sabemos al instante, pero cuando él descubre esto, hacia fines del año 1800, no era así. Digamos, en ese momento era raro que alguien en otro lugar del planeta dijera lo mismo, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué decimos lo mismo sobre ciertos temas que son trascendentes a la humanidad? Porque convocamos a un conocimiento que está en ese espacio que es el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo se puede restringir también a la familia. Claro, a eso que bueno, que no se sabe cómo, pero está teniendo, está tejiendo esa, como una red, ¿no? Como esos hilos conductores que se van uniendo de alguna manera. Sí, en realidad hay muchas teorías de cómo es que llegamos a esa información. Hoy en día se habla de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que es un biólogo británico, y él hace una propuesta sobre, digamos, una nueva manera de entender el desarrollo de las especies, y él dice que, bueno, que las especies no se van desarrollando de manera lineal en cuanto al pasaje de información de generación en generación, sino que todas las especies tienen un campo, por eso lo llama campo morfogenético, un campo de información que los reúne. Los animales, no estamos hablando de un biólogo, es una persona que empezó a estudiar esto desde los animales, por supuesto nosotros también pertenecemos a esa especie, ¿no? Ajá. Y él dice, en ese campo de información está todo aquello que esa especie empieza a desarrollar, ¿no? Es decir, esa novedad, ese nuevo paso que da la especie en algunos individuos, es accesible para toda la especie. No toda la especie lo toma, pero es accesible, uno puede dar pasos hacia esa información, hacia adelante y también hacia atrás. Es decir, hay muchos que están hablando ya de campos de información. Esos campos de información son campos de energía. Nuestro cuerpo está lleno de campos de información en energía. El corazón tiene movimientos magnéticos y eléctricos, el cerebro, es decir, somos energía-movimiento. Y esto es algo no tangible, pero no por ser no tangible no existe. Simplemente no lo vemos, pero se puede cuantificar y hoy en día ya se puede de alguna manera también medir. Seguro. Esto vos decís, son campos de energías accesibles. Me imagino como que digamos se refiere también a esto de el que puede llegar es como que va en ese camino de evolución, sería así, como vas evolucionando en algunos aspectos y te encontrás con que podés acceder a esos campos de información. Claro, la evolución en estos términos tiene que ver con la conciencia, es decir, en los seres humanos, ¿no? En los seres humanos, cuando nosotros empezamos a tener más conciencia de lo que nos pasa, estamos dando pasos evolutivos. Cuando una persona se pregunta, ¿por qué será que en todas las generaciones los hombres se pelean con sus padres, por ejemplo, ¿no? Familias donde sistemáticamente el hijo varón se pelea con el padre o tiene una mala relación con el padre. Cuando ya aparece esa pregunta, cuando salimos de la idea de el otro tiene la culpa, esto me pasa porque vos sos así o porque la vida es difícil,
sino que nos incluimos en la problemática y empezamos a pensar, ¿por qué será? Bueno, esta pregunta, que es la conciencia, nos lleva a buscar, a tratar de entender más allá de lo que nos resulta simple, que en principio es desconocido, claro. Claro, y poner el problema sobre el otro, o sobre la vida, o sobre el destino, sino apropiarnos de esta situación, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo esto que me pasa, ¿no? O claro. por qué los hombres me dejan en una pareja. Claro. Todo tipo de repetición, digamos, y que, bueno, cuando se sale de dejar que sea, de naturalizarlo de alguna manera, es como un paso evolutivo. Claro, exactamente, de naturalizarlo y de proyectar la responsabilidad sobre otra cosa, que puede ser los hombres, por ejemplo. Yo te digo, bueno, todos los hombres me dejan, los hombres están mal en esta época. Claro. O, bueno, mi cuerpo, ¿no? Me enfermo mucho y pienso, y bueno, el cuerpo me falla, ¿no? Y muchas veces nos enojamos con el cuerpo, y en realidad lo que vemos es que cuando justamente entramos en un estado de mayor conciencia, vemos que el cuerpo siempre es un aliado, que el cuerpo siempre está trayendo algo muy profundo de nuestro alma, de nuestro corazón, que no tiene espacio en la conciencia y que nos equilibra, digamos, todo aquello que ha sido muy doloroso o muy angustiante, y que la mente no lo puede elaborar. El cuerpo de alguna manera hace como un fusible y nos permite seguir adelante, gracias a que descarga una cierta cantidad de angustia y de dolor en sí mismo. Claro, y viste qué pasa, digamos, pensando desde el cuerpo, ¿no? Cómo es también ese, bueno, como que nos equilibra tanto que quizás a veces si el cuerpo no fallara, entre comillas, iríamos directo a la autodestrucción. Claro. Es como que hay un pedido de auxilio a través de, bueno, de varios elementos o de varias maneras, pero el cuerpo está ahí. Sí. Claro, esto es interesante porque los psicoanalistas lo veían y lo ven también como que cuando se hace un síntoma físico, y digamos, a partir de la mirada de que el cuerpo y la mente y las emociones son lo mismo, digamos, saliendo de esta mirada dualista cartesiana donde pareciera que el cuerpo es como una especie de objeto, que como es tangible, como lo podemos tocar y reconocemos que está ahí, y las emociones no las tocamos, no las podemos ver, todavía seguimos de alguna manera en esa era antigua donde solamente lo real era lo tangible, ¿no? Pero si va intentando ahí dar un paso. Sí, si salimos de esa mirada y miramos que siempre cuando sentimos algo, esto tiene repercusión en el cuerpo. Si sentimos alegría, nuestro cuerpo se siente diferente que cuando sentimos tristeza o enojo. Es decir, hay una correlación directa entre el cuerpo y las emociones. Y bueno, los psicoanalistas veían esto, ¿no? Que cuando miramos que el cuerpo expresa un síntoma, este síntoma es todavía un signo de salud en una mirada integral, porque implica que hay una parte nuestra, que en este caso es el cuerpo, que está diciendo, por favor, mira acá, hay un problema. Exacto. Cuando dejamos de decir esto, aunque esto sea un movimiento muy inconsciente, entonces se cristaliza un problema mucho más difícil de abordar, que son los trastornos mentales, ¿no? Como que el cuerpo es todavía un estado previo que dice, confío también en que vas a poder hacer algo con esto, ¿no? Exacto. Sabe que desde la psicología pensaba, a veces se dice también de que la parte, digamos, ¿no? La parte sana es la que te lleva al terapeuta, digamos, es como la que dice, bueno, hay que buscar ayuda. La otra es la de la negación. Tal cual. Entonces, cuando buscas eso es como viste, cuando aparece este mito o esta creencia de que el que va al terapeuta está loco. No, es el que está sano todavía. Claro, el que puede pedir ayuda y el que da un paso de confianza de que hay algo bueno para él y que lo puede buscar, ¿no? Que puede ser algo. Exacto, es maravilloso poder entenderlo desde otra mirada, desde este punto de vista, porque bueno, creo que nos acerca mucho más a la salud, al bienestar, a la plenitud de la vida, que no sea tan sufrida. Tal cual, sí. Entender que hay otras miradas.
la influencia que puede tener en una persona, así pensémoslo, digamos, como en aspectos generales, por supuesto, por ejemplo, el ser abandonado al nacer, ¿tiene influencias o depende después de cómo siguió su camino? No, sí, sí, claro que tiene influencias. Lo que no podemos decir es que siempre son las mismas influencias, ¿no? Porque depende de... Bueno, Digo abandonado al nacer como, bueno, digamos, años posteriores, ¿no? Pero esto de sentir el abandono en la piel, ¿no? sí, 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 claro que tiene consecuencias. Y en general esto en esta área se mira como se le llama movimiento de amor interrumpido. Es decir, que en el niño, en el bebé y hasta la adolescencia hay un movimiento de amor hacia los padres que todos los niños, los hijos desplegamos hacia ellos, y ese movimiento de amor en una relación normal se ve recibido por sus padres y devuelto con amor también por ellos, ¿no? Entonces es como un circuito de amor y de encuentro y de confianza y de sostén que en situaciones normales es como un vaivén, ¿no? Uno da y encuentra que el otro está receptivo y que se queda ahí y entonces sigue desplegando ese amor con confianza. Ahora, cuando de pronto uno de los padres se va, abandona o muere o se va de viaje por mucho tiempo y el niño es muy pequeño, o también se ve en casos donde los padres están físicamente presentes, pero se ve que no están disponibles, ¿no? Como para mí la imagen típica de esto es cuando una mamá está amamantando a su bebé y el bebé la mira, ¿no? Con esa mirada total que tienen los bebés, donde es amorosa, es toda su esperanza. Que es de entrega total. Claro, y la mamá mira para otro lado, ¿no? Y se la ve como conflictuada con otros temas, ¿no? Y está ahí, uno dice, esa mamá está ahí, le está dando lo mejor de su vida, que es la lactancia, la disponibilidad de su cuerpo, su sostén físico. Sin embargo, su mirada, su corazón están en otro lugar. Y esto sucede y nos sucede a todas las mujeres en algún momento, nadie puede estar 100% disponible todo el tiempo, esto es así, es una realidad de los seres humanos. Pero bueno, quiero mostrarte cómo hay un abanico, ¿no? De posibilidades, desde el abandono total a este abandono sutil, muy parcial, pero donde también aparece lo que nosotros después como adultos reconocemos como mamá no me mira. Claro, claro, claro. Esto de estar pero bueno, con esa indiferencia, que es verdad lo que decís, pasa y nos pasa a todos en algún momento, inclusive con distintas con distintas personas, ¿no? En la familia, esto de que quizás estás, pero por ahí estás mirando para otro lado, no conectado con la persona. Es posible. Aunque haya otro vínculo, digamos, ningún vínculo puede, mal dicho, pero corregime, digamos, cuál sería la palabra adecuada, reemplazar este vínculo de los padres, ¿verdad? Sí, tal cual. No se puede reemplazar el lugar de la mamá ni del papá. A veces pensamos que cuando un papá se va y la mamá, con todo su coraje, su valentía, cuida sola a ese hijo, pero no podemos decir que reemplaza al padre, ¿no? Que hace de mamá y de papá, eso no es posible. Para un hijo siempre hay un lugar para la madre y hay un lugar para el padre. Y si el papá no está ahí, es un lugar vacante, ¿no? Es como un lugar que queda a la espera y aparece esto que hablábamos recién, que es el movimiento de amor interrumpido. Y que, bueno, esto se ve después en los efectos en la vida adulta. Depende en esa primera etapa en la que esto se da, las capacidades y los recursos que tiene ese niño. Por supuesto que si es un bebé tiene ningún recurso, y si es un niño más grande tiene más recursos de elaborar esta situación y de poder sostenerse psicológicamente frente a este abandono, ¿no? Pero siempre se ve esto como un movimiento interrumpido que hace que en la vida adulta, sobre todo en patrones como la pareja o los hijos, se vuelva a desplegar este movimiento de dolor. Es decir, que lo que se observa es que el adulto, cuando empieza a sentir amor por alguien y empieza a recordar inconscientemente, incluso desde el cuerpo, que esa persona se puede ir como se fue mamá o como se fue papá, entonces se repliega, se distancia de esa persona a la que en realidad quiere,
como un mecanismo de defensa muy primario, muy arcaico, que no puede manejar. Y bueno, desde la mente aparecen justificativos, no sos para mí, no me gusta esto de vos, pero lo que sostiene ese movimiento es algo muy primario, que es importante poder trabajarlo y procesarlo en un espacio personal, porque se repite todo el tiempo, es cíclico. Claro, esto de que es como, no, por un lado miedo a dar amor, también a un paso de confianza, pero también desconfianza del amor recibido, porque no lo registra. Hay deseo de amor, hay mucha necesidad de amor y mucho miedo de que si él se queda en esa relación va a volver a sufrir ese abandono. Entonces es una percepción de que esa situación de nuevo sería intolerable, imposible de sostener vitalmente. Claro. Vos sabés que he escuchado frente a este tema del abandono, he escuchado como, bueno, no, yo no tengo no tengo registro, no me interesa, no sé, por ejemplo, mi papá, mi mamá, porque me abandonaron en tal momento, porque tuve una abuela que para mí fue todo y yo del resto no tengo secuelas, digamos, porque no me interesa. Claro. Esto, digamos, conscientemente puede ser el mensaje, pero inconscientemente siempre hay algo que queda, porque la realidad es esa. Claro, sí, muchas veces cuando aparecen estas personas que ofician, tienen el rol materno u oficia del rol paterno, por supuesto que ayudan, por supuesto que disminuyen las secuelas y son sostenes afectivos que permiten que la vida se despliegue. Lo que sí es cierto es que no es sin consecuencias. Es decir, que a veces esas consecuencias están muy escondidas porque las actuamos, por eso hablábamos hace un ratito de lo consciente, ¿no? Claro. Como si negáramos los problemas, porque es tan doloroso esa situación que sentimos que mirarlo, o al menos reconocerlo como un problema, ya sería totalmente peligroso para la integridad física y psíquica, ¿no? Entonces no se reconoce el problema porque hay mucho miedo a mirar detrás del problema. Claro. Mucha conciencia de lo doloroso que ha sido, ¿no? Por supuesto, y quién quiere acercarse, ¿no? Al dolor. Claro, nos cuesta acercarnos al dolor. Es todo un tema. Con respecto al concepto o a los paradigmas de salud, yo te decía fuera del aire, me gustaría charlar de esto, de lo viejo, de lo actual, de lo nuevo. ¿Cómo se está viendo todo esto que tiene que ver con la salud? ¿Qué es la salud? ¿Qué era? ¿Y qué es lo que se viene de alguna manera? Sí. Bueno, cuando hablamos de los viejos paradigmas es un poco lo que decíamos recién respecto del cuerpo y la mente, ¿no? Que como esta idea que muchas veces en la medicina se propone, ¿no? Bueno, hay que arreglar este lugar del cuerpo, hay que, no sé, sacar un órgano, tomar un remedio, abordar esto desde una especificidad que es el cuerpo. Claro, bien sectorizado. Sí, bien organicista, ¿no? Sin mirar la persona más completa que está llevando esta situación, ¿no? Porque si uno se da cuenta de que de pronto esa persona, por ejemplo, está muy deprimida porque perdió un hijo que murió en un accidente hace unos años, y bueno, si ahora sacamos la vesícula o sacamos un tumor, pero no miramos ese contexto más global de esa persona, toda su situación, lo que está viviendo, no se aborda ese tema, y bueno, después va a aparecer un síntoma en otro lugar. Es decir, no estamos curando, estamos solamente resolviendo el problema más urgente, pero no estamos mirando a la persona completa, que quizás necesita otro abordaje para que el cuerpo no tenga que hacerse cargo de mostrar este dolor, ¿no? Claro. Entonces, es como no acallar el síntoma, no acallar el síntoma que aparece. Sí, quizás sí hay que operar qué sé yo no estoy en contra, yo vengo de la medicina y realmente no creo que se trate de excluir todo lo que la medicina alopática, ortodoxa nos puede brindar, porque la medicina no sé, para nosotros hoy es normal tomar un antibiótico ante una angina, pero antes los chicos se morían de una angina, ¿no? Hacían una endocarditis, una meningitis y se morían de esto hace 150 años. Entonces la medicina nos ha dado mucho, ha avanzado mucho, pero tiene este sesgo, ¿no? Que avanza sin mirar la persona completa, sin mirar todo lo que esa persona es y por lo cual está haciendo síntomas en el cuerpo.
Y quizás no sea su misión tampoco mirarlo completo, porque quizás le estamos pidiendo mucho a la medicina en ese sentido, pero tiene que haber espacios donde otros puedan acompañar los procesos de manera más integral, ¿no? O donde la persona misma pueda empezar a revisarse de una manera más integral. Entonces, bueno, ir al médico porque tiene esta afección, pero tiene que saber que esa afección no se cura solamente restringiéndose a lo físico, sino que hay que mirar toda su integridad, toda su historia y todo lo que le está sucediendo para que realmente el cuerpo no requiera hacer síntomas, ¿no? Claro, esto de poder trabajar de manera complementaria o hacer un abordaje de manera complementaria, no justamente quitando una y otra, ¿no? Exactamente, no hace falta elegir ni amputarnos Exacto. el poder que hemos llegado a conquistar en esta civilización, digamos, tenemos avances increíbles, entonces no hay que irnos a la otra polaridad donde negamos todo esto, sino que lo difícil, creo yo, es justamente poder sumar las posibilidades, las herramientas, los recursos para dar un espacio nuevo, que es esto que llamamos el nuevo paradigma de la salud, donde de pronto podemos estar transitando una enfermedad y aún así estar saludables, porque la salud no es como se decía antes había una definición de la OMS de la salud y decía que es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y hoy vemos que la ausencia de enfermedad sin una mirada completa de la persona trae más enfermedad, ¿no? Entonces se trata de poder incluir la enfermedad y ver que la salud es un nuevo equilibrio que podemos lograr, donde la enfermedad puede ser parte de lo que nos está pasando, porque a veces hay situaciones donde la enfermedad no va a desaparecer. Si estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad como el cáncer, donde sabemos que la medicina hoy dice, bueno, lo mejor que podemos hacer con el cáncer es cronificarlo, es decir, prolongar la vida, mejorar la calidad de vida, pero no podemos decir 100% que estamos frente a una curación en casos de cáncer, salvo que pasen más de 10 años sin remisión, entonces se dice, bueno, sí, podemos decir que está curado, pero pasan 10 años, ¿no? Entonces durante esos 10 años hay una cronificación, es decir, hay una persona que convive con la idea de que puede seguir estando enferma sin saberlo. Entonces esto se puede tomar como una cárcel, como un infierno, o se puede tomar como una posibilidad, ¿no? Y la manera de entrar en la posibilidad de seguir vivo, de entender de qué se trata estar vivo, es la conciencia, es el proceso personal, es comprender cuál es el mensaje de la enfermedad o los mensajes de la enfermedad a lo largo de la vida y cómo poder ir transformando también nuestra vida a partir de esos mensajes. Claro, esto está buenísimo, ir planteando estos cambios. A veces hay miedos también, esto no, voy al médico, me quedo con lo que el médico más ortodoxo me dice y me niego a pensar de otra manera, aunque puedo darme, digamos, por ahí el desliz de creer que, bueno, quizás hay una manera mejor de transitar esto del proceso también de que esa enfermedad está haciendo. Esto que vos decís es bueno porque creo que se aleja de esta concepción perfeccionista, de que todo tiene que estar como perfecto, si no, no. Y la verdad es que, bueno, no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así y hay que aprender a convivir y sacar la mejor, como quien diría, la mejor tajada de ese proceso que quizás puede ser doloroso. Sí, tal cual. Bueno, de esto habla Víctor Frankl, por ejemplo, él dice, lo importante no es tanto lo que nos sucede, sino lo que hacemos con esto, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, en la naturaleza también es así, no hay perfección. La perfección es la diversidad, es la complejidad y nuestro cuerpo mismo. Todo el tiempo en un estado de salud hay invasión de gérmenes, hay células que se transforman en malas, pero el cuerpo lo vence. Es decir, no existe este ideal de la perfección. Y si seguimos peleando hacia ahí, nos perdemos del presente. El presente, que es lo real, contiene todo, contiene
lo difícil, contiene lo bueno, contiene los regalos, contiene lo que hay que luchar, ¿no? Y en eso hay una belleza, hay una profundidad que muchas veces escapamos por irnos hacia el ideal, ¿no? Lo perdemos. Totalmente, totalmente. Vos sabés que, ¿conoces de mindfulness? Sí. Sí, bueno, yo estoy aplicando mindfulness tanto obviamente en lo personal como trabajando con ellos, y es un cambio de vida, es un cambio de mirada, es un cambio y esto de acompañar el proceso de diferentes, bueno, enfermedades en su momento o situaciones, realmente da esa conciencia presente, da beneficios que quizás no se tenían como en cuenta, ¿no? Esto de poder, bueno, hacerse cargo también de que es un tránsito, de qué es lo que está pasando y cómo la medicina y desde la medicina ortodoxa ayuda también una cierta apertura, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que, bueno, que el médico te dice qué hacer y a dónde ir. Sí, sí, tal cual. Sí, por eso, ¿no? También tiene que ver con responsabilizarse, ¿no? Que cada uno, como paciente, como persona, pueda ir apropiándose de su cuerpo, de lo que le sucede, e ir haciendo un camino con esto, ¿no? Un camino donde puede desde preguntarle al médico qué significa esta enfermedad, qué consecuencias puede tener, qué consecuencias tiene acceder al tratamiento o no acceder al tratamiento, y tomar decisiones, ¿no? Porque siempre desplazamos la responsabilidad sobre el otro, y quizás si escuchamos las diferentes posibilidades, podemos encontrar que nos da fuerza otro camino, un camino que quizás si no lo preguntamos no lo vemos tampoco, o quizás el mismo camino, pero desde nuestra decisión, ¿no? Desde estar en juego frente a esta situación. Claro, sentirse muchos más participantes y actores de ese escenario. Totalmente, eso es lo esencial, no ser parte de lo que está sucediendo. Y desde ese ser parte, ir más allá de las primeras reacciones, que son el enojo, o el dolor, o el miedo, la frustración, frente a lo que el cuerpo muestra, y mirar al cuerpo como un amigo, como un aliado, como un ángel que está ahí para llevar por nosotros lo que no estamos pudiendo llevar desde nuestro corazón y desde nuestra conciencia más profunda, ¿no? Ir a la pregunta, ¿qué me estará pasando? Que mi cuerpo lo manifiesta así. Claro. Y como que se da una conciencia más compasiva, ¿no? Hacia uno mismo. Tal cual, sí, exacto. Es como que muchas veces entre el cuerpo y la mente se libra una guerra. Cuando nos enojamos con el cuerpo, nos sentimos impotentes frente a lo que el cuerpo muestra, estamos deseando que desaparezca, ¿no? Que no sea así, que sea diferente. Entonces ahí se abre una brecha muy grande, porque el cuerpo es nuestra manera de estar vivos. Es decir, en este plano estamos vivos gracias a este cuerpo tal cual como es. Entonces poder amigarnos con la vida es esencial, este paso, el paso de poder mirar con amor a nuestro cuerpo y comprender profundamente sus mensajes. Sí, sin dudas que es así. Y con respecto a lo que digamos tiene que ver con las enfermedades familiares y el cuerpo, se va también haciendo este traspaso, se llevan como esas banderas de que, porque, a ver, te lo digo así como en criollo, cosa de que nos podamos entender. Sí. No sé, le pasó a mi abuelo y resulta que, o a mi papá, sufrió toda la vida de corazón, y bueno, y yo también empiezo en determinada etapa de mi vida a hacer episodios de corazón o depresión o de lo que, bueno, se te ocurra, pero hay un poco esta relación entre las enfermedades familiares y hoy, digamos, el cuerpo de uno hoy. Sí, mira, yo te puedo decir las observaciones que tenemos en este trabajo. Por supuesto que las enfermedades tienen una tendencia hereditaria, algunas, y muchas veces se observan estas repeticiones en muchas generaciones, ¿no? Los trastornos cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, qué sé yo, cáncer de mama es uno típico, el de útero, el de vejiga, o el de colon, donde se puede observar que en varias generaciones aparece el mismo síntoma.
en este trabajo lo que vemos es que en algunos casos este síntoma lleva un contenido similar en distintas generaciones. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que tenía un cáncer de mama, y cuando hicimos la constelación podíamos ver que en las 3 generaciones anteriores su mamá y su abuela y su bisabuela, que habían tenido el mismo síntoma, las 3 tenían una conexión muy fuerte con la historia de la familia, que eran, en el caso de ellos, eran judíos que habían escapado a los campos de concentración rusos, a los pogroms, ¿no? Y se veía que las 3 generaciones estaban vinculadas a través de ese síntoma con los que habían quedado en Rusia y habían muerto en los campos de concentración. Es decir, el síntoma físico era una manera de estar unidos con aquellos que murieron, que tuvieron un destino tan difícil, como si también en la conciencia de estos miembros de la familia hubiera una culpa muy grande por haber sobrevivido. Y esto se ve mucho en las familias, cuando hay destinos difíciles atrás, y entre paréntesis, Lore, todos venimos de destinos difíciles porque 2 o 3 generaciones atrás hubieron guerras, hubieron inmigraciones forzadas, o bueno, los que tienen también antepasados nativos de esta tierra fueron aniquilados. Es decir, que si vamos un poco más atrás nos encontramos con esto, pero no todos nos relacionamos con esa situación de la misma manera. Entonces, lo que sí se ve es que en algunas familias miran al mismo destino difícil, ¿no? A través del síntoma. Pero no, discúlpame, sí. Sí, no, hay otros casos donde en la complejidad de lo que implica un síntoma físico, porque acá yo quiero hacer una salvedad. En el trabajo con constelaciones, al menos en la propuesta de Bert Hellinger directo, porque después han habido muchas diversificaciones del trabajo, pero lo que Hellinger siempre mostró es que este es un trabajo fenomenológico, es decir, nosotros no podemos decir este síntoma significa tal cosa. No sé, un problema en el pulmón significa tristeza en la familia, o un problema en el hígado significa que hay mucho enojo en la familia. Nosotros no miramos así esto, sino que en cada síntoma nos abrimos a lo que ese síntoma pueda traer desde cero, como haciendo observaciones, que muchas veces tales síntomas muestran algo de esto, pero no es una ley, es una observación. Y siempre volvemos a mirar de cero qué significa este síntoma en esta familia y en este momento, ¿no? Entonces, en esa complejidad vemos que por ahí otra familia donde hay, por ejemplo, infartos o muerte súbita a los 50 años en los hombres, en 2 generaciones anteriores, entonces viene la consulta un hijo o un nieto que ya está teniendo problemas cardiovasculares y tiene miedo de morir. Vemos que esa persona se relaciona diferente con el síntoma que su papá y que su abuelo. En cada generación fueron cosas distintas, ¿no? Entonces, no siempre, no es una ley que siempre es así. A veces los síntomas que se repiten miran al mismo suceso que los convoca juntos en el sistema, pero otras veces cada uno mira otros sucesos, ¿no? Claro, como que ahí depende de la manera de mirar. Estaba pensando, esto que vos decís tiene que ver con un proceso inconsciente o con reproducirlo, digamos, de esas familias en las que permanentemente se trae porque el abuelo le pasó tal cosa, porque papá le pasó tal cosa, y así se va trasladando esa concepción de ese momento. Las dos cosas, inconscientemente eso está seguro, pero no siempre nos relacionamos con ese suceso de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Esa información está. Ahora, cuando aparece la novela familiar, que también dice, sí, bueno, en esta familia todas las mujeres quedan viudas, por ejemplo, y vemos que de pronto la persona que consulta está en un proceso de separación, más o menos a la misma edad en que su mamá y su abuela quedaban viudas, hay un material consciente que ya está emergiendo y es importante que emerja. Es decir, no vamos a reproducir esto solamente por la identificación consciente. Hay un magnetismo mucho más intenso que es inconsciente, y eso es lo que nos lleva a repetir. Cuanto más se conoce esto, más fácil es poder acceder y a trabajar para poder encontrar una salida que sea fidedigna a tu propio camino, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían
a ver, digamos como para orientarnos. Uno empieza a hurguetear, empieza a darse cuenta, empieza, bueno, a pensar de que quizás eso hay que soltarlo, o sea, quizás no, que sería lo ideal, soltarlo y dejarlo en la generación que corresponde y poder saberlo, pero no llevar esa bandera. Pero ¿y cómo haces? ¿Cuál sería una de las propuestas? Mira, Lore, yo siempre digo que el primer paso es mirar la historia de la familia. Muchas veces sabemos partes de las historias y nosotros pertenecemos a una familia muy grande donde todos tienen el mismo derecho a la pertenencia. Entonces sabemos mucho de la línea de mamá, pero no sabemos nada de la línea de papá. Entonces siempre pasa eso, ¿no? Que hay claro, como más información de un lado que de otro. claro, entonces el primer paso es empezar a equilibrar, ¿no? Como hacer espacio dentro nuestro a todos por igual. Si sabemos mucho de un lado, bueno, tratar de indagar más por el otro lado. Y buscar, ahora tenemos mucha facilidad con internet y las cosas que podemos encontrar ahí. Entonces ir buscando más allá de los relatos que hay en la familia, que a veces son acotados, pero podemos buscar en internet algo de la historia, de la época en la que vinieron los antepasados, qué estaba pasando en esta tierra cuando ellos llegaron. Nos olvidamos de esto, ¿no? Como si miráramos solamente una foto y no pudiéramos ver la película, el movimiento de las situaciones, que es muy diferente, ¿no? Yo he visto muchos casos donde de pronto pensamos, sí, los abuelos vinieron de Italia, por ejemplo, pero ¿a dónde vinieron? ¿Qué pasaba en esta tierra cuando ellos llegaron, ¿no? ¿A qué lugar llegaron? ¿En dónde se afincaron? ¿Qué había ahí antes de que ellos se afincaran? Todo eso es parte de la familia. Cada cosa le da significación a claro, la historia. ¿Quiénes se quedaron en Italia? Porque siempre vemos los que vinieron y los que se quedaron allá, ¿quiénes se quedaron? ¿Qué les pasó a los que se quedaron? ¿Volvieron a tener contacto con su familia o fue un corte para toda la vida? Bueno, todo esto nos abre un mapa mucho más grande de lo que en general tenemos, ¿no? Quiénes murieron, quiénes participaron en guerras, quiénes vivieron situaciones difíciles, se enfermaron gravemente. Ese es un paso inicial muy, muy, muy importante que nos abre a un mapa de nuestra historia que nos transforma. Ya hacer ese mapa cambia algo dentro nuestro. Muchas veces encontramos datos, resonancias, nos emociona, nos pasan cosas con esto que vamos haciendo, ¿no? Ese es un Se empiezan a encontrar como por ahí los gustos de decir, mirá, al abuelo, al tatarabuelo, al qué sé yo, mucho más atrás tenían los gustos o venía de ahí algo que no se comprende bien en la familia y de repente aparece algo así también, digamos, puede surgir. Tal cual, sí, por ejemplo, reconocemos que nos gusta, no sé, un cierto estilo de música que nos emociona mucho y no sabemos por qué y resulta que esta es la raíz, que quizás encontramos una conexión con nuestra cultura ancestral, ¿no? O que nos gustan ciertos paisajes, nos gustan las montañas y no sabemos por qué. Y bueno, y ellos vienen de las montañas. Claro. Entonces hay mucho de nosotros que empezamos a comprender cuando miramos el sistema más amplio. Y después, bueno, el trabajo personal, a veces, digamos, esta es una primera parte que es el autoconocimiento y después hay otra parte que en general necesitamos algún espacio de asistencia porque nos cuesta mucho mirar todos solos, ¿no? Entonces, bueno, se puede ir y trabajar en alguna consulta o a ir a algún taller y entender cómo es esto de las lealtades inconscientes en las familias y preguntarme quizás desde lo consciente con quién estoy siendo leal, a quiénes dejo afuera, con quiénes me peleo. Y esos van a ser los lugares donde seguramente voy a tener que ir trabajando, ¿no? A veces solo, a veces asistido, no todo se puede solo. Claro, no, sin duda. Y seguramente que asistido en un primer momento también está bueno porque, bueno, te vas orientando, ¿no? Sin encasillarte. Vero, ¿cómo estás? ¿Estás con un tecito, un matecito, un vaso de agua, algo? Ahí me tomé un café hace un rato. Ah, buenísimo. Acá así entre corte y corte, porque esto es una charla, viste, así como de café, solamente que no tenemos la mesita ahí, así que de este lado hay mate, hay un cafecito bárbaro. Venís a Entre Ríos, Vero, a Paraná, ¿verdad? Sí, voy a Paraná, mi ciudad natal, muy querida. Ahora en estos días ya estoy viajando para allá. Y
el viernes voy a dar un taller en Paraná, así que estoy muy contenta. Siempre me da mucha alegría poder llevar algo de este trabajo a mi tierra natal. Sí, eso de volver a las Sí. a las tierras natales es hermoso. Sí, sí. Para ir dándole un poco, bueno, el cierre a esta hermosa nota que siempre nos llena de luz, de conciencia, nos hace mirar, viajamos, vamos, venimos. La verdad que, bueno, ya al principio cuesta un poco, ¿no? Esto de empezar a ruetear, a mirar, y después es como que se te hace hábito, todo querés saber. Sí, es un cambio de vida, ¿no? Y sin miedo, creo que uno va perdiendo el miedo. Sí. Sí, hay una resistencia inicial que por eso creo que también tiene que ver con todo lo difícil que sabemos en el fondo que está atrás. Pero hay una buena noticia en relación a eso, y es que en general nuestros miedos son más grandes que lo que realmente tenemos que afrontar, ¿no? Muchas veces tenemos más miedo del miedo que lo que realmente es. Eso y es, bueno, sí. y saberlo es importante porque es salir de un fantasma para encontrarnos con una situación que es posible, y es muy liberadora también. Tal cual. Y para eso quizás definir entre culpa o responsabilidad. Sí. ¿Qué sería? Bueno, ese es un gran tema, el de la culpa y la responsabilidad. ¿Cómo condiciona, ¿no? Eso. Sí. Mira, Hellinger habla de distintos tipos de culpa, ¿no? Él dice, hay una culpa que está al servicio de evitar otro sentimiento que nos es difícil asumir. Entonces muchas veces la culpa evita que entremos en el dolor, o la culpa evita que entremos en el enojo, por ejemplo. Entonces nos sentimos culpables de una situación para no terminar de apropiarnos de nuestro verdadero sentimiento, que es el otro. Entonces quizás, por ejemplo, si abandonamos a un hijo, nos quedamos en el sentimiento de culpa que no nos permite ir hacia ningún lado, para no sentir el dolor de lo que hemos hecho, y el dolor que hemos causado, y el dolor que nos causa lo que hemos hecho. Es un sentimiento más posible de llevar, y en algún sentido que nos retiene en un plano del proceso y que no nos permite avanzar en ese plano hacia lo más profundo, que puede ser el dolor, por ejemplo. Eso pensando desde la culpa. Claro, la culpa, sí. Hay otra culpa, que Hellinger también habla, que él dice es una buena culpa, que es aquella que aparece cuando estamos creciendo en conciencia, creciendo en libertad. Y expandiendo esto que decías al principio, expandiendo, aprendiendo a mirar las cosas diferentes. Tal cual, y que nos diferencia de alguna manera de nuestra familia. Es decir, si venimos de una familia donde, por ejemplo, todo es sacrificio, todo es esfuerzo, todo es trabajo, y no hay permiso para disfrutar, para descansar, para irse de vacaciones, para hacer algo placentero, o no hay permiso para el placer en general, porque todo ese esfuerzo, cuando uno deja de hacer esto qué sé yo, si toma un mes de vacaciones, te genera una culpa enorme, porque seguís perteneciendo a esa familia. Entonces los procesos de diferenciación contienen una sana culpa que Hellinger dice hay que tolerar, hay que aceptarla y hay que seguir adelante en la diferenciación, ¿no? Claro, y a veces con mucho menos, Vero. O sea, así sea, no sé, determinar de que el domingo te puedas quedar tranqui y decís no, porque la familia no lo permitía. Tal cual, sí, este domingo no voy a comer los ravioles al mediodía porque tengo ganas de quedarme en mi casa, genera culpa, ¿no? Pero bueno, son los procesos de diferenciación sanos y necesarios para el crecimiento. Ahora, la responsabilidad, la palabra misma nos dice ya su contenido, ¿no? Tiene que ver con responder, la capacidad de responder ante una situación X. Entonces, cuando la responsabilidad tiene movimiento, ¿no? La responsabilidad tiene acción. La culpa es una palabra que nos deja en la inacción, que nos deja paralizados, ¿no? Que nos deja en un sentimiento, como te decía antes, que evita otro sentimiento más profundo, pero que por evitación justamente nos deja inmóviles en una situación. Y podemos estar así toda la vida, viviendo, sintiendo culpa y no responsabilizándonos de lo que sucede, de lo que nos convoca y haciéndonos entonces cargo de lo que tenemos que hacer para liberar esa situación, para pedir disculpas,
para accionar y reparar. Entonces la culpa nos inmoviliza, la responsabilidad nos permite accionar en la medida de lo que podemos. No todas las personas pueden igual, ¿no? A veces pretendemos del otro una respuesta que no puede dar porque no tiene esos recursos, porque no ha tenido esa posibilidad en su vida, entonces no la puede dar hoy. Quizás en un proceso y con un camino, en un tiempo pueda darla, pero hoy no puede. Entonces también medir la responsabilidad en función de lo que el otro puede en este momento. Claro, es como básico, ¿no? Entender que la culpa salvando diferentes matices de la culpa, pero la culpa mayormente te aísla, te estructura, te inhibe frente a cualquier acción, y la responsabilidad es lo que te permite, bueno, moverte, sí, tolerando también ese proceso de culpa. Cuando hablas de culpa, ¿qué más ejemplo simple, digamos, que el de una madre cuando por ahí, por una razón deja a su hijo un rato y te aparece esa culpa, y después la tenés que aprender a procesar y decir, bueno, no, pero no es no es que hay un abandono, sino que es bueno, quizás un momento, y de todas maneras aparece esa famosa culpa de madre. Claro, por eso ahí quizás podemos ir a lo que te decías hace un ratito, ¿no? Como la culpa evita que entremos en contacto, por ejemplo, ahí con el dolor. Nos duele dejar a nuestro hijo. Claro. Fíjate qué diferente es si vos te quedás en la culpa que si decís, y me duele dejarlo. Es un proceso que tiene que ver con el apego, con el amor y también con el crecimiento. Hay un momento donde quizás sea necesario que pueda referirse a otros cuidadores y es sanador para él, o estar con su papá y no siempre con mamá. Entonces, saber, poder ver que también es algo que le pasa a uno, ¿no? Que tiene que ver con un proceso de uno, no siempre como depositarlo afuera. Esto de querer cubrir todos los lugares y termina siendo muy nocivo. Claro, sí, no, poder respetar que hay espacio para todos, que para un hijo cada rol es importante, y que también es importante que la mamá confíe en el hijo y en que el hijo puede desarrollar esta capacidad de mirar y de recibir el amor de otras personas, no solamente de ella, que sería un vínculo total, ¿no? Todo es mamá. Claro. Y bueno, pues el mundo se vuelve muy difícil si todo es mamá. Sin duda, sin duda que es así. Se vuelve difícil para los dos, para el hijo y para la mamá. Claro, pero bueno, el hijo es como el que está inocentemente saliendo al mundo, ¿no? Entonces, claro, no, pero salvando las risas, digamos, es tan importante, ¿no? Poder moderar esa cuestión de apego y por el bien de todos. Tal cual, sí.